Administradores de dos conocidos shopping aclararon un malestar que se generó en la ciudadanía, principalmente en redes sociales, cuando circuló la información de que supuestamente se había prohibido que mujeres puedan amamantar a sus hijos dentro del recinto. Patricia Ginzo tiene los detalles. Red Guaraní realizó una prueba y puso un equipo con el objetivo de identificar la reacción de los guardias o de la propia administración. Vea qué pasó en el siguiente informe especial preparado por nuestra compañera Elida Ramírez. Ante la denuncia de algunas madres que no pudieron supuestamente amamantar a sus recién nacidos en dos conocidos shopping, Red Guaraní quiso constatar esta situación in situ. Por ello llegamos hasta uno de los centros comerciales que están en la mira para poder ver la reacción de los guardias de seguridad al momento en que observen, cuando me toque, amamantar a nuestra protagonista de hoy. El equipo de Red Guaraní recorrió el shopping ante la atenta mirada de los guardias de seguridad, pero ninguno se acercó a intentar siquiera impedir el momento en que el supuesto bebé estaba alimentándose. Según las denuncias aún no oficializadas, el indignante episodio se habría dado en el Mariscal López Shopping y el Shopping del Sol, incluso algunas peluquerías. Nos comunicamos con los responsables del área de marketing de ambos centros de compra. Carolina Lenguaza, responsable del Shopping del Sol, por lo menos respondió lo siguiente. Es totalmente incorrecta esas publicaciones que se están dando y se están circulando a través de las redes sociales. El shopping tiene además una sala de lactancia donde la mamá puede ir cómodamente a dar de mamar a su bebé, pero si no desea ir, lo puede hacer en cualquier lugar del shopping sin ningún inconveniente. O sea, es totalmente errónea la información. Incluso la gerente de marketing pidió que la madre afectada se acerque e identifique al funcionario que habría cometido este error. Desde el Ministerio de Salud y el programa de lactancia materna, por su parte, repudiaron estos hechos. Es considerada una discriminación y infundada como cualquier otro tipo de discriminación, entonces tenemos que trabajar esa parte bastante. Desde el programa de lactancia materna aseguraron que este tipo de denuncias no es una novedad y calificaron de lamentable, más aún sabiendo que el país atraviesa por una situación de emergencia en cuanto a lactancia materna, ya que en la actualidad apenas el 12% de las madres pueden amamantar a sus pequeños por diversos motivos. Así como no es mal visto un desfile de moda con los senos al aire, eso debería tal vez ser restringido para que los niños no estén viendo todo el tiempo en horarios fuera de lo que debe ser, y al contrario, los niños deberían ver a las madres amamantando porque eso es lo que es natural, ¿verdad? Por otro lado, el Ministerio de Salud informó también de que algunas empresas lograron instalar la sala de amamantamiento, pero estas no cumplen con las condiciones establecidas por dicha cartera sanitaria. Desde el programa de lactancia materna instan a las mujeres a acercar sus denuncias y a exigir el libre uso de sus derechos como madre. Aseguran que en caso de sufrir este tipo de hechos, las mismas tendrán el apoyo no solo del Ministerio de Salud, sino además de la Secretaría de la Niñez y el Ministerio de Educación.